estamos hablando de un fármaco de acción no específica. ¿Qué características tiene los fármacos de acción no específica? ¿No? Alteran por propiedades físicas, puede ser al fármaco, pero sobre todo al receptor. Altera la permeabilidad, altera la concentración, ¿no? Puede producir una especie de coagulación, ¿no? Entonces, en esa forma, digamos, altera la función celular por las propiedades físicas que tiene. Ahora, cuando hablamos de fármacos de acción no específica, ¿a qué se refiere? Principalmente a fármacos diferentes, tanto en su estructura química como en sus propiedades, pero que tienen una acción farmacológica. ¿Cuál sería esta? Por ejemplo, si el ciclopropano es muy diferente al éter, o muy diferente, digamos, al alocano, que son anestésicos generales, ¿no? Pero todos son anestésicos generales, todos nos van a producir anestesia general, ¿no? Pero estos fármacos de acción específica no actúan a nivel de receptores. Los que actúan a nivel de receptores son fármacos de acción específica, son fármacos muy tienen especificidad, selectividad, son fármacos potentes, etc. ¿Por qué? Porque tienen su efecto farmacológico sobre receptores. En cambio, los no específicos no actúan sobre receptores. Entonces, ahora vamos a ver que acá hay un principio que se llama el principio de Ferguson. Ferguson dice que la fase de aplicación y la biofase andan en equilibrio, tienen que estar en equilibrio, ¿no? Esto significa que, digamos, igual que acá, ¿no? El anestésico general, ¿dónde actúa? ¿Ah? En el cerebro, en el sistema nervioso central. Entonces, cuando damos aquí, esta sería la fase de aplicación. Cuando damos aquí, más, ¿cómo va a estar en el cerebro? Si damos más, va a haber más. Por eso es decir, aquí está la fase de aplicación y en el cerebro está la biofase o la fase de acción, también podríamos decir, donde actúa en el cerebro. Entonces, aquí estamos dando en la nariz y aquí en el cerebro. Esto tiene que estar en equilibrio. Vamos a poner una balanza en equilibrio, ¿no? Si damos más en la fase de aplicación, más, aquí también tiene que haber más, ¿verdad? Entonces, cuando damos más anestesia, ¿qué va a pasar? Damos más anestesia, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué va a pasar si damos más anestesia? La anestesia se profundiza más. Si damos poquito, va a estar medio borracho, va a sentir dolor todavía, ¿verdad?
entonces tenemos que alargar más gas anestésico. Entonces, largamos más, se va a profundizar la anestesia, el individuo va a dormir. Le damos demasiado, lo matamos. ¿Por qué lo matamos? Un efecto tóxico. Porque ¿qué va a producir el anestésico? A nivel del sistema nervioso central va a producir anestesia, ¿verdad? O mejor dicho, va a producir depresión respiratoria. O mejor, depresión del cerebro. Entonces, si damos más, profundizamos más, hasta que va a producir paros respiratorios, porque deprimimos tanto que llega a deprimirse el centro respiratorio, se para, y después el centro vasomotor, se para el corazón. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Cortarle el anestésico y hacer maniobras de resucitación, ventilación artificial ya, porque si hubo paro respiratorio ya no respira. Y si lo dejamos así, se muere, ¿no? Entonces, si el anestesista o el cirujano se da cuenta, tiene que hacer maniobras de resucitación, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la biofase anda en equilibrio con la fase de aplicación, o la fase de aplicación en equilibrio con la biofase, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si cortamos el anestésico? Va a haber menos en el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque se va menos en la fase de aplicación, porque se va eliminando, porque es se va en sentido inverso. ¿Cómo se absorbe? ¿Por qué está en equilibrio? ¿Cómo se absorbe, o mejor dicho, cuándo se absorbe un gas? ¿O de qué depende esta absorción de un gas? ¿De qué depende? Creo que de la inhalación, pulmones. De la presión, pues. A mayor presión, mayor absorción, ¿verdad? Entonces, a menor presión, poca absorción. Entonces, cuando dejamos de aplicar, entonces va a haber menos presión del anestésico. Entonces, como tiene que estar en equilibrio, ya no damos en el cerebro, va a ir disminuyendo porque se va a ir eliminando. Y el paciente va a empezar a despertar, ¿verdad? Entonces, por eso Ferguson dice, entre la fase de aplicación y la biofase tiene que haber un equilibrio. Es por eso que, digamos, estamos hablando de fármacos de acción no específica. ¿De acuerdo? Ahora, también se introdujo el término de actividad termodinámica. La actividad termodinámica se refiere más que todo a la ley de masas que se aplica para las enzimas. Esto más o menos es una comparación y en realidad sería la actividad termodinámica, sería la acción propiamente dentro de las células. Cuando hablamos, digamos, de la ley de masas, entonces esta produce, digamos, o depende mucho, o puede producir una reacción química entre enzima y sustrato con desprendimiento de energía. En este caso, la actividad termodinámica se relaciona con la actividad farmacológica, ¿no? Lo que les decía hace rato, más anestésico, más acción farmacológica. Aplicamos más,
va a actuar más al cerebro, y la actividad termodinámica, que no es una actividad termodinámica porque no existe aumento, termodinámica sería aumento de la temperatura, entonces aumento de la actividad enzimática de acuerdo a la temperatura, pero eso no se observa a nivel cerebral, simplemente se observa la depresión, ¿de acuerdo? Entonces, para que recupere pues, menos, la actividad termodinámica sería menor y el paciente empieza a recuperar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Está muy claro? Cuidado con esto, ¿no? Bien. Entonces, ahora, los fármacos de acción no específica, ¿qué características tienen? Que actúa sobre receptores, ¿verdad? Entonces, estas tienen alta afinidad, ¿y qué más? Aparte de tener alta afinidad, ¿qué tienen? Aquí va a estar representado que tenemos la afinidad del fármaco y después la especificidad. La afinidad, ¿qué es? Es la capacidad del fármaco de acoplarse con el receptor. Es afín, ¿verdad? O sea, que si nosotros introducimos, digamos, acetilcolina al organismo, actúa solamente en los nervios parasimpáticos o los músculos, puede ser del intestino, del músculo estriado, del corazón, etc. Entonces, es afín a esas células, tiene afinidad, no actúa sobre todas las células. Entran en contacto con todas las células, pero no actúan sobre todas las células. Tienen afinidad por ciertas células, ¿no? Y son tremendamente específicos, especificidad, a eso se llama especificidad. Ahora, esto también es de acuerdo a la ley de masas, lo que les decía, la acción entre enzima y sustrato, hay cierta comparación con esto. ¿Qué significa el fármaco? El fármaco más ¿qué significa el receptor? El fármaco se asocia con el receptor y ¿qué va a formar? Esto es una ecuación, ¿no? Porque va de un lado a otro. Ahorita vamos a ver. ¿Qué forma? A más R. A más R igual complejo a R. ¿Qué significa? Fármaco receptor unido. ¿Verdad? Una vez que el fármaco y el receptor se unen, ¿qué pasará? ¿Qué pasa una vez que el fármaco se une con el receptor? ¿Hay acción? Se produce el efecto farmacológico. Una vez que se produce el efecto farmacológico, ¿qué pasa? Perfecto. Se libera el receptor. ¿O no? O sea, es esto, ¿no? Track. Pero este ya ha producido una modificación en la célula. Ya se ha producido el efecto farmacológico. Acá, ¿no? Este efecto farmacológico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los receptores, digamos, vistos al microscopio electrónico, tienen este aspecto.
O sea, nosotros para fines de explicación les decimos acá la parte plana, el receptor no es así. Solamente esto tiene, esto se hace así para fines didácticos. Por eso les estoy mostrando cómo es un receptor al microscopio electrónico. Este es un conglomerado de proteínas, ¿no? Con elementos químicos con los cuales se acoplan. ¿De acuerdo? Ahora aquí tenemos este desarrollo, esto de arriba. Bueno. Vamos a explicar con punterito. Esto es similar a lo que hemos desarrollado, ¿no? Varna, receptor. Aquí me he olvidado poner estas constantes. Constantes 1, constantes 2. ¿Qué significa? La constante 1, SAS, de asociación. Constante 2, SAS, de disociación. ¿Está claro? ¿Cómo? ¿Ah? Entonces, si desarrollamos esta fórmula, vamos a ver aquí. Droga, receptor, más constante de asociación, igual complejo droga-receptor, ¿no? Y una vez que tenemos este complejo droga-receptor, existe una constante de disociación, lo que se dice, de desacoplamiento del fármaco con el receptor, ¿no? Por tanto, podemos decir fármaco más receptor sobre complejo droga-receptor igual a constante 1 y constante 2, que nos da esta constante de disociación, ¿no? Ahora, RT igual a R más AR. ¿Qué significa? RT, ¿qué significa? Que la totalidad de los receptores están ocupados, ¿no? Tiene que ser RT es igual a R más, o sea, más el receptor más el complejo droga-receptor. Tal vez podríamos poner un poco más R más A igual a R. Entonces acá tenemos, ahora vamos a explicar cuál es el número total de receptores. Es 17, ¿verdad? Entonces, RT, ¿cómo sería? Receptores 17, ¿no? Receptores libres, ¿cuántos serían? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 receptores libres. ¿Cuántos combinados? 8, ¿no? Aquí tenemos 9, a la inversa sería esto, ¿no? AR 9, no, los libres sí está bien. Los libres son 9 y los AR son 8, igual 17. ¿Está claro? O sea, hemos dicho que la diferencia, digamos,
o el factor que altera la acción farmacológica es la dosis. Cuanto más dosis se da, ocupará más receptores y el efecto será mayor, ¿verdad? Que cuando damos menos dosis, se ocupan menos receptores y el efecto farmacológico será menor. Por ejemplo, si doy, digamos, un barbitúrico, si le doy la dosis del barbitúrico más o menos es 80 miligramos, una dosis usual para hacerlo dormir, ¿no? Entonces, si le doy la mitad, 40, ¿qué pasará? ¿Ah? ¿Qué pasará si le doy 40? Lo emborracharé nomás, no lo hará dormir totalmente. Y si le doy 20, lo va a mantener aletargado, un poco somnoliento, pero no está dormido, ¿no? Si le doy 80, ya. ¿Por qué? Porque cuanto más le doy, más receptores ocupa. Y viene si le doy más de 80 y ocupa la totalidad de los receptores, hay un techo de acción. Por más que le dé más, ya no le pasa nada. Está totalmente deprimido o ya produce otras cosas, ¿no? Y lo mata. ¿De acuerdo? Entonces, la acción farmacológica está en relación al número de receptores ocupados por el fármaco, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esto. Aquí está más claro, ¿no? Casi igual. Drogas, receptor constante de asociación y disociación, AR igual efecto farmacológico más el receptor liberal. Creo que vamos a parar acá, ¿no?